Estás ahí dándole vueltas hasta que sale todo el zumo y te beneficias de llevar todo el fruto de esa naranja. La Biblia, la palabra de Dios es igual. Entre más la leemos, y es que es así como podemos sacar el zumo y el espíritu que tiene la palabra de Dios. Amén. Amén. Juan capítulo 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, salió de Galilea y se fue, no salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y dice que le era necesario pasar por Samaria. Y llegó a una ciudad que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacobo dio a su hijo José. Y dice que estaba allí el pozo de Jacobo. Y él, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua del pozo. Y le dijo Jesús: dame de beber. Ella le dijo: ¿cómo? Siendo tú judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le contestó: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén, amén. La mujer seguro que le miró y: Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. Jesús respondió: el que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Gloria a Dios. La mujer le dice: Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene y ahora es, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Amén. Porque la salvación viene de los judíos. En esto llegaron los discípulos que habían ido a comprar de comer. Y se regocijaron, se extrañaron de que estaba hablando con una mujer. Pero no le dijeron: ¿qué le preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó el cántaro, ya había captado, dejó el cántaro y se fue a la ciudad. Y le dijo a los hombres: venid, he conocido a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Pueden tomar asiento, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Un día más que tú nos concedes de vida en esta tierra. Gracias, Señor. Accidentes, enfermedades mortales ocurren. Te damos gracias, Señor, que el abuelo, el papá de la hermana Marta, no se rompió el cráneo y podía haber fallecido como Así aquella hija de nuestro antiguo pastor. Así es. Se cayó y siendo joven y se mató. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Háblale a su corazón y sánalo. Sánalo, Señor. Y Padre Santo, háblanos a nosotros. Háblanos, Señor. A los que ya somos tuyos y a los que aún no han tomado esa decisión
de creer de corazón, de creer de verdad y decir, Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero que tú seas mi Salvador y mi Señor. Ayúdale, Señor, a que confíen en ti y crean de verdad. Y a nosotros, Señor, aumentanos la fe. Te lo ruego, te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. La mujer le dijo en el verso 15, dame ese agua para que no tenga yo sed y venga aquí a beberla. Y en el verso 19 le dice, me parece, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén. Y él le dice otra vez, mujer, llega la hora, créeme que llega la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Y él antes de eso le dice, Dios le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene del pueblo judío. Amén. Y del Señor Jesús era judío, de sangre judía, como humano. En el verso 23 dice más, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Cuando Él venga, Él nos declarará todas las cosas. Esta mujer creía, aunque no era judía, pero ella creía. ¿Qué declaración? Y Jesús le contesta, yo soy el que habla contigo. Para esa mujer ya fue lo suficiente. Le había dicho toda su vida, se la había contado. Y ahora dice, cuando venga el Mesías, Él nos va a explicar todas las cosas. Y ahora dice, yo soy el que habla contigo. A nadie le hizo esa declaración. ¿Qué hizo la mujer? Pues salir, dejó su cántaro y salió corriendo a la ciudad. Y antes de eso, dijimos antes que los discípulos llegaron a comprar de comer y lo vieron que estaba hablando con una mujer. Pero ninguno le dijo, y se maravillaron, pero ninguno le dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Y ahí es cuando la mujer deja el cántaro y se va a la ciudad. Y los samaritanos vienen, dice, vienen. Y en ese momento ellos le dicen, maestro. Ahí dice, rabí, maestro, come. Y él les contestó, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y ellos pensaron y decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Y él, sabiendo lo que ellos piensan, porque es Dios, dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que termine su obra. Amén. ¿No decís vosotros que faltan ya solo 4 meses para la siega? Yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, ya están blancos para la siega. Y el que siega, coge salario y recoge fruto para vida eterna. Uno es el que siembra y otro es el que siega. El dicho este es verdad. Uno es el que siembra y otro es el que siega. Parecía que parece que había un dicho así. Recoges lo que siembras. Y dice, yo os he mandado a segar donde vosotros no labrasteis. Y a nosotros igual. Nosotros estamos segando donde otros labraron. En Valladolid, muchos perdieron la vida en el quemadero. Dieron su vida quemados por la Iglesia Católica Romana en la Inquisición. Y nosotros, ahora ellos presentaron el Evangelio, ellos sembraron, nosotros estamos recogiendo un poco.
Verso 29 dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, ¿no será este el Mesías? Y tanto sus discípulos le rogaban diciendo, Rabí, maestro, come. Y ya sabemos lo que... El verso 35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Nosotros necesitamos alzar nuestros ojos también. Y mirad a las gentes que están sin Dios y sin esperanza. El verso 37 dice, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os envié a segar donde vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos creyeron por lo que la mujer había dicho. Me dijo todo lo que he hecho. No fue una explicación muy grande, ¿verdad? No les dijo tampoco, ¿queréis recibir a Cristo en su corazón, en vuestro corazón? ¿Qué testificó? He conocido a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Los samaritanos pensaron, ¿quién sino el Mesías? ¿Quién puede decir la historia de una mujer que no se conocen? Él es judío, ella es samaritana, no se han visto nunca, ¿cómo es posible? Oh, claro que tiene que ser el Mesías, porque ellos estaban buscando a Dios. Y el verso 40 dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase 2 días. Se quedó 2 días, le rogaron que se quedase con ellos. Ahí vemos cómo el deseo de escuchar la palabra de Dios en las personas. Cuando las personas generosamente y realmente buscan a Dios y reciben a Dios, reciben a Cristo Jesús en sus vidas, ahí vemos el fruto. Quieren escuchar más, no faltan a los cultos, quieren escuchar más. Y eso es lo que ellos le dijeron, porque seguro que no fueron solamente hombres los que fueron del pueblo de Sícar al Señor Jesús. Irían mujeres y niños y de todo. Dice que muchos se convirtieron. Y ahora le dicen a la mujer, ahora no creemos solamente por tu dicho, ahora creemos porque nosotros mismos le hemos oído. ¿Le has oído tú? Amén. Esta palabra que yo estoy hablando no es mía, hermanos y amigos. Los hermanos lo saben muy bien. No es mía. Es Jesús, el mismo Mesías que le está hablando a la mujer, que te está hablando a ti. Es el mismo. Es la misma palabra. Ellos reaccionaron porque creyeron en el corazón. Pero ¿y tú? ¿Y usted? ¿Cree de verdad? Escúcheme bien. Una cosa es creer en Dios. Eso es una cosa. Pero otra cosa es creer a Dios. Amén. Si usted, muchos, lo he dicho muchas veces, usted sale afuera a los vecinos, a quien usted pregunte, ¿usted cree en Dios? Y te va a decir que sí. La inmensa mayoría, millones de ciudadanos en España te van a decir que sí, que creen en Dios. Pero no creen a Dios. La inmensa mayoría no creen que Dios fue el que creó todo el universo. Ni siquiera creen que Jesús realmente era Dios. Porque ¿quién sino Dios puede levantar a los muertos? ¿Quién puede darle vida a un muerto? ¿Quién le ha dado vida a un muerto? Dios. O los profetas. Pero porque ellos estaban en el poder de Dios. Era el poder de Dios quien le daba el poder al profeta. Por ejemplo, el profeta Eliseo. ¿Cómo es que él levantó el hijo de aquella mujer que le hizo tanto bien, de Sunamita? Llegó, se echó encima del niño, ya estaba muerto.
varias veces, le sopló en la boca. No fue el soplo de la boca, el aliento de la boca del profeta, fue Dios, Amén. solamente Dios. Amén. Pero como Jesús, ¿quién? Los milagros que él hizo, solamente él. Y algunos de los discípulos, de los apóstoles, también hicieron algunos milagros, pero no ellos, sino Dios, Cristo Jesús. El poder del Espíritu Santo de Cristo Jesús, el poder del Espíritu de Cristo que les mandó a ellos. Ellos eran herramientas. Ellos no podían gloriarse. No podemos gloriarnos de nada. ¿Cuántas veces se oyen iglesias que hacen conferencias de milagros? ¡Oh! Si es que ha habido algún milagro verdadero, ha sido Dios. Pero con eso también tenemos que tener mucho cuidado, porque sabemos muy bien lo que la palabra de Dios dice. Primera y segunda Tesalonicenses nos habla de ello. Satanás tiene poder para hacer milagros y él usa a muchos llamados cristianos. Satanás le dará vida al anticristo, al presidente de los Estados Unidos de Europa cuando llegue. Todavía no lo vemos, aunque puede estar vivo ya. Pero a él le pegarán un morirá, y Satanás, el falso profeta que será el hombre religioso más popular de la tierra, será el falso profeta. Él dará poder a ese hombre muerto a vida. Si Satanás tiene poder para traer fuego del cielo, todo porque Dios se lo concede por alguna razón. Si no, él no tiene poder ninguno. Él no tiene poder para cambiar a sus hijos o llevarnos con él al infierno. Dijo Jesús que si pudiera, engañaría a los escogidos. ¿Sí? Pero no puede llevarse a un hijo suyo o una hija, porque es propiedad de Cristo Jesús. Amén. Lo mismo que su casa, si la ha comprado, o su coche, es propiedad suya, su alma, usted, su espíritu, es propiedad de Cristo Jesús. So, Satanás, con todo el poder que tiene, no puede hacer nada. Amén. La mujer se llevó una gran sorpresa en el verso 9. No le contestó el Señor Jesús. Y a veces nos hacen preguntas que no deberíamos de contestarle a esa pregunta. Amén. Debemos de ser sabios, porque si no lo que te hacen es que te enrollan como una persiana y te sacan del contexto del texto. Jesús no le contestó cuando en el verso 9 la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? El Señor no le contestó a eso. Le podría haber dicho: pues porque nosotros venimos de Abraham, de Moisés, somos judíos, la salvación viene por nosotros, aunque luego eso lo dice. Pero el verso dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Él cambió. Él le dijo, ella le preguntó: ¿cómo es que tú siendo judío me pides a mí de beber? Eso no tenía nada que ver con lo que él le ha contestado. Ahí se sorprendió, la mujer tuvo una sorpresa. Señor Jesús, ¿por qué fue? ¿Por qué dejó Judea y se fue otra vez? Well, obviamente no hacía mucho que se había marchado a Galilea, porque si no nos diría y se fue otra vez. Era necesario. ¿Por qué era necesario? ¿Por qué era necesario? Porque él sabía cómo iban a reaccionar esta mujer. Iba a ser la herramienta para que muchos del pueblo de Sica se convirtieran. Él cambió eso. A veces hace cosas, vemos que Dios hace cosas que
como que no encajan. ¿Por qué los discípulos no sabemos si se lo dijeron o no? Porque no todo lo que Jesús habló está aquí escrito. ¿Ok? Entendamos eso. Es muy probable que los discípulos le dijeran, maestro, ¿por qué vamos a pasar por Samaria cuando nosotros nunca pasamos por ahí? Los judíos rodeaban kilómetros, preferirían cansarse, andar kilómetros para no pasar por Judea, por Samaria, porque Samaria estaba en camino a Galilea, pero ellos hacían un detour, no querían, ellos los tenían como gente sucia, eran gentiles, ellos no eran de Dios, según ellos. Sin embargo, Jesús ahora había venido a tratar a todo el mundo por igual. Y nos lo dice Juan 3:16, por de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él venía para todo el mundo. Aunque dice la Escritura que Él vino, Él mismo le dice que la salvación es para los judíos. No recuerdo si fue a él, no fue a ella, no. Fue a la mujer en Mateo capítulo 15, a la mujer de Canaán, la cananita, que le pedía que tuviera misericordia de su hija porque estaba endemoniada. Y ahí le dice el Señor Jesús, yo he venido para la casa de Israel, no para los gentiles. Ellos podían haberle cuestionado, pero Jesús sabía muy bien que había una mujer que iba a sacar agua y que había tenido 5 maridos. No sé si es que no podían con ella y los mataba a todos, si sufriendo, si a lo mejor no le daba de comer, no sé lo que sería, pero no era una anciana de 80 o 90 años, lo seguro. Si no, no podría con 5 hombres. Mejor dicho, 6. Porque el que tenía no era su marido. Sería una Elizabeth Taylor, algo así parecido. No sé si algunos de los mayores seguro que oyeron a aquella actriz, Elizabeth Taylor. La pirata del Caribe, ¿no? Qué lindo, hombre. Elizabeth Taylor. Por segunda vez Jesús no le contesta en el verso 12. Mira el verso 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacobo, que nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus ganados? Él está como desafiando al Señor. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacobo? Él no le contestó. Le podía haber dicho, claro que soy mayor. Soy el Hijo de Dios. Soy Dios. Pero él no contestó eso. No declaró eso. Sino simplemente le dice, el que beba de este agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Y qué agua era esa? ¿De qué agua es? La mujer obviamente tenía el agua física. Eso es lo que ella conocía. Pero a medida que iba hablando, esta mujer iba entendiendo. Aquí hay más que físico. Cuando él le dice, el que beba de este agua volverá a tener sed. ¿Ok? Es un buen pozo, sí, le dieron sus hijos, sus ganados, muy bien, pero es agua física. Pero el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para la vida eterna. Y ella ya, ahí seguro que ya comenzó el Espíritu Santo a abrirle los ojos. Pero lo que quiero resaltar es que él no le contestó a la pregunta en el verso 12, sino respondió Jesús en el 13 y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Qué es esa sed? Esa sed es que la persona tiene un vacío. Todo ser humano tiene un vacío en su corazón. Sin Dios hay un vacío. Por eso hay tantas sectas. Porque cuando viene un charlatán, un listillo, y mezcla un poco de la palabra de Dios, usan la palabra de Dios, lo mismo que Satanás usó la palabra de Dios para tentar a Jesús, ahí captan porque lo que hacen es poner algo visual, algo que vean. Hoy la hermana Bea me mostró bueno, algo horrible
hablando espiritualmente, nada de físico. Me dice que cómo puede ayudar a un hombre, que resulta que era familia, que ellos creen esta iglesia que se llama Iglesia de Dios Viviente o algo así. Y te habla de las profecías, está hablando de las profecías. Te muestran con vídeos, diferentes vídeos, Gaza, Samaria, la guerra de Israel con los árabes, con los palestinos, los desastres, te muestra Ucrania con todos los desastres, y está tan bien presentado que la gente tiene que estar así. Entonces le leen las profecías. ¿Saben qué es dónde está Satanás? Me pregunta, ¿es posible que el Señor Jesús esté en la tierra, esté encarnado en alguna persona en la tierra? Digo, hermana, huye de ahí. Con eso me basta, huye de ahí. Dios se encarnó en Jesús, pero Jesús no se encarna en ningún hombre. Pues no solamente en ningún hombre, sino que están enseñando que Jesús vive ya en la tierra encarnado en una mujer. Digo, eso es una abominación, hermano. Y seguro que será o una pastora o una obispa. Una avispa. Una avispa. Una avispa. Tiene que ser. Porque no me explico cómo. Y hoy, ellos hablan de la palabra de Dios, pero sacan el texto fuera del contexto y mezclan las escrituras con tradiciones y con lo que los hombres hayan escrito. Lo que leímos en Primera Tesalonicenses capítulo 2, hermanos, la venida del Señor se acerca. ¿Sí? La maldad está creciendo tanto, no solamente en el pecado físico, sino en el pecado espiritual. Hacen cosas y dicen cosas y enseñan cosas horribles. Y el Señor Jesús dijo que en los últimos tiempos la maldad, el pecado, se aumentaría tanto que la fe de muchos se enfriaría, el amor de muchos dice. Y así es, cuando hay tanta maldad, como que la iglesia es algo que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque nuestros ojos miran, ven, oyen cosas horribles, mundanas. Y eso se nos pega. Y lo espiritual es como extranjero para nosotros. Otra vez en el verso 15, no le contestó el Señor Jesús. Mírenlo. La mujer le dijo, Señor, dame de ese agua para que yo no tenga sed y no venga aquí a sacarla. Él no le explicó este agua, sino que simplemente le dice, vas a decirle, el que beba de este agua volverá otra vez a tener sed. Mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Qué agua es esa? Esta es el agua. Esta es el agua. No es el agua del bautismo, del bautisterio, lo que nos lava. No. Somos lavados por la palabra de Dios. Este es el agua, este es el Espíritu Santo. Él es el que nos lava, el Espíritu Santo. Cristo Jesús, con su sangre derramada en la cruz del Calvario, es la que nos lava. So, él no le contestó a lo que ella preguntaba. Jesús suavemente la llevó a su pecado. En el verso 16.
Dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y vení. Él cambió. Él tenía un propósito y una meta. Y nosotros cuando testificamos debemos de copiar de nuestro Señor. Llevar en la mente qué escrituras llevamos en nuestra mente y en nuestro corazón para hablarle a la persona que te va a escuchar, sí que te va a escuchar. Y no desviarnos con mucha teología, sino la simpleza del plan de la salvación, que es muy simple, pero es la palabra de Dios. Y es la única que nos puede salvar. Versículo 17, la mujer reconoce que Jesús puede ser el Mesías. Mira el verso 17. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Y luego le dice, porque 5 maridos has tenido, y el sexto. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, en el verso 19. Ella ya estaba trabajando. No la estaba presionando el Señor. Era el Espíritu Santo que estaba trabajando. Él le estaba diciendo las cosas espirituales. Él le estaba diciendo cómo está. Nosotros tenemos que hacerle ver a las personas, hermanos y hermanas, primeramente, que son pecadores. Y si usted le dice, ¿usted sabe que usted es un pecador, caballero? ¿Que usted ha pecado mucho? Es muy probable que le diga, lárguese de aquí. Pero si vamos diciéndole, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Jesús, todo el mundo lo conoce en el pueblo católico. Pues sí, pues ahora ya está. No, ese no es. Eso no fue lo que el Señor hizo, sino que le muestra y le dice, ve, llama a tu marido. No le dijo, eres una tal, sino, él sabía que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido, son 6 maridos, se había acostado con 6 hombres. Ahí ella, como era el Espíritu Santo, quien estaba hablando por medio de la palabra, que es la misma que está usted escuchando hoy, reconoció. ¿Ve la diferencia? Reconoció. Uno puede decir, esa mujer fue salva. Esa mujer fue salva. ¿Qué hizo? Aceptó a Jesús. Cuando fue al pueblo, se dejó un cántaro atrás, en el pozo de Jacobo, y se fue al pueblo. ¿Y qué hace? La primera vez que escucha del Evangelio. ¿Cuántas veces ha escuchado usted del Evangelio? Y no hay vida espiritual. Esta mujer se fue al pueblo y le dice, hey, venid, seguro que habló en la plaza o en la calle, venid todos. He visto a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías que esperamos? Y la gente escuchó. Uy, ¿estás diciendo esa mujer que ha tenido 5 maridos porque la conocía todo el mundo? 6, porque el que tenía ahora era el 6º. Está diciendo a voz alta que ha conocido a un hombre que le ha dicho todo lo que ella ha hecho. En otras palabras, ese hombre conoce a una persona que no conoce físicamente. Tiene que ser el Mesías. Eso es lo que ellos pensaron. Y ahí está que salieron todos. Seguramente que salió otro pueblo. Porque luego leemos que muchos de los samaritanos creyeron, no solamente, dice al final del capítulo, no solamente por el dicho que daba testimonio, tenemos que dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros, si es que el Señor ha hecho algo en nosotros. Y esa mujer les convenció, no ella, sino el Espíritu Santo ya en ella. Porque para mí esa mujer ya tenía el Espíritu Santo. No se olvida del cántaro. Ella fue a buscar agua y se le queda ahí el cántaro. Porque ahora tenía otra cosa que le hacía vivir, que le revivía. Yo he conocido al Mesías. Amén. Yo le diría seguramente, yo le he dicho que cuando venga el Mesías, Él nos va a declarar todas las cosas. ¿Y sabéis lo que me dijo?
Le dijo, yo soy el que habla contigo. Es Él. Y esa gente que el pueblo, los religiosos judíos les habían rechazado, que no querían saber nada con ellos, eran como una casta perdida. Ahora el Señor Jesús salva al pueblo por el testimonio de una mujer. ¿Por qué les digo, hermanos, que tenemos que empaparnos de la Escritura? Hay historias aquí vivas, hermanos, vivas. ¿Ustedes creen, alguno podría pensar, bueno, sí, usted habla muy emocionado porque es pastor? No, hermanos. Usted me tenía que haber visto a mí cuando yo era joven, pintando en mi trabajo, porque eso no lo hacía yo cuando estaba trabajando para otros. Pero cuando estaba en mi trabajo, que fui autónomo por más de 30 años, a veces tuve gente conmigo para trabajar y otra vez estaba yo solo. Estaba como estuviera, yo dejaba la pistola, no la de tirar tiros, la pistola de pintar, o el rodillo o y salía corriendo porque pasaba una persona por la puerta y la paraba para dar un folleto. Y allí la gente se para. No dice que no se para, allí mucha gente se para a escuchar. Ese era un gozo para mí. Le aseguro que si me hubieran visto cuando yo era joven allá, dirían, uy, usted no es ni la sombra de lo que era. Pero si piensan que me emociono un poco, si me hubieran visto allá, dirían, usted no es ni la sombra de lo que era. No, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que te motiva. ¿Cuánto estás entregado al trabajo? Lo pongo muchas veces por ejemplo. Una persona, o al estudio. ¿Estás entregado al estudio? Tú vas a aprobar. Quizás este semestre lo has fallado, pero ahora te vas a comprometer porque tú quieres ser responsable y vas a aprobar en la próxima. Te vas a esforzar, porque tú sabes que vas a ganar algo, va a salir un fruto de ese estudio. Ong va a ser dentista, pero si él se enrolla como la mayoría de los jóvenes de hoy día, con las chicas, en su mente van a estar chicas, le van a salir hasta por los oídos. Porque como es atractivo, pues nada. Y cuando lleguen los estudios, como muchos de la juventud de este país, marcha atrás. No, si él quiere llegar a ser ese profesional, tiene que sacrificarse el tiempo. Y todo estudiante lo mismo. Tiene que sacrificarse y decir no a muchas cosas que los amigos o amigas les inviten. Decir no, yo tengo una responsabilidad. La vida cristiana, hermanos y hermanas, es exactamente lo mismo. Es la mejor vida que hay en el universo. La vida cristiana. Porque tenemos a un Padre verdadero. Yo puedo llamar a Dios mi Padre. Ellos no. Y si lo llaman, no lo es. Porque Él no es padre de ninguna persona hasta que esa persona no reconoce que es pecador, que ha ofendido a Dios, y hasta que no reconozca y le pida a Dios perdón por sus pecados y le pida que venga a su vida y le siga y le obedezca en el bautismo y le siga, no es hijo de Dios. Aunque ese hombre religioso de tanta popularidad enseña que todos el mundo todos los humanos somos hijos de Dios. ¡Mentira! Muéstreme la palabra de Dios en la Biblia, en esa y en la católica que tengo ahí en la habitación. Dice exactamente lo mismo. Lo mismo. La Biblia católica dice lo mismo. Solo Dios tuvo un hijo unigénito. Por eso dice el unigénito Hijo de Dios, Cristo Jesús. Los demás somos todos humanos, descendientes de Adán y Eva, sí. Somos creación de Dios, sí, por Adán y Eva. Pero nosotros somos hombres y mujeres inconversos, que hemos ofendido a Dios, que no queremos saber nada de las cosas de Dios, porque el ser humano lo que quiere es ser Él.
el autor de todo. Y la carne pide lo que ve con el ojo. Y la boca pide lo que le gusta a este cuellito que hay aquí. Y entonces lo más fácil para el ser humano es todo aquello que te da placer, sea comida, sea bebida, sea otros pecados. Adelante. ¿Quién? Tú eres dueño de tu vida. No, Señor, no somos dueños de nuestra vida. Es un regalo de Dios el tener la vida. Porque si Él no fuera Dios de amor, este mundo estaría en llamas hace cientos o miles de años. Pero no obstante, sabemos en Mateo capítulo 24, en segunda de Pedro capítulo 3, que Dios va a quemar esto todo. Todos los edificios serán quemados como las piedras de Jerusalén 70 años después de que el Señor ascendió al cielo, cuando Jerusalén fue arrasada. Hasta las mismas piedras fueron quemadas. Y ahora a la tierra y a las obras que en ella hay, dice ahí, serán quemadas. Pero los que somos del Señor sabemos que esperamos tierra nueva, donde mora la justicia. Él hará, Él creará otra vez una tierra nueva, donde mora la justicia. ¿Estarás allí? Si no cambias, yo conozco varios que hoy podría decir, si no cambias, tú no estarás ahí. Porque estés en los cultos cuando te parezca y a la hora que te parezca, no. Si tú piensas que eso le agrada a Dios y que ya te va a bendecir porque estás hoy en el culto, y eso va para los cristianos convertidos y bautizados, eso va también para los miembros de la iglesia. Que a veces podemos pensar, oh, que yo hago esto, que tú no haces nada, yo no hago nada. Yo lo único que hago es ser usado por la palabra de Dios. Pero yo ni soy nadie ni soy nada. Si no fuera por la misericordia de Cristo Jesús, que me salvó hace más de 50 años, yo estaría, si no en la cárcel, estaría en el infierno, como mínimo. Porque todos hemos pecado grandemente. Y con un pecado ya no es suficiente para ser condenado. Jesús suavemente llevó a esta mujer a hacerle ver que era una pecadora y que a no ser que bebiera del agua que él le daba, no tendría vida eterna. Y ese agua no es la física, no. Es el deseo de andar con Dios, de indagar en las Escrituras, de clamar a Dios, de confiar en Él. Esa es la sed que Él te satisface. Porque dije antes, todo ser humano tiene un vacío, aunque muchos ni lo saben siquiera, pero todo ser humano tiene un vacío. Y ese vacío, en ese vacío no hay gozo. Hay placeres mundanos por un poco de tiempo. Eso no es gozo. El gozo es cuando nos rendimos a Dios y decimos, Señor, yo reconozco lo que soy y lo que he hecho. Perdóname, ven a mi vida. Yo quiero ser tuyo o tuya. Y hasta que no llegues a eso, tú nunca tendrás gozo. Tú piensas, muchos piensan, la mayoría piensa, que el dinero es todo. Y sin embargo, la Escritura nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Porque ambiciosamente siguieron el dinero muchos y fueron traspasados de muchos dolores. No, el dinero no lo hace todo. La gente, ¿cuántas personas han pasado por nuestra congregación?
Y cuando encontraron trabajo, la mayoría no volvieron. Como que el trabajo ya le soluciona todo. No, el trabajo lo necesitamos, sí. Y nosotros hemos orado por ellos mucho hasta que encontraban trabajo. Timoteo 6:10. Ajá. Y seguiremos haciéndolo. Pero cuando usted encuentre el trabajo no le soluciona los problemas. Tendrá cada vez más problemas, porque este mundo es un mundo de problemas. Es un mundo de pecado y es un mundo de problemas. ¿Qué nos dice el Señor Jesús? El que está hablando aquí a esta mujer de Samaria. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es la justicia? Lo justo. Aquello que es bueno, aquello que es justo. Las cosas de Dios, dice primeramente. Estos son cosas de Dios. El orar es las cosas de Dios. El amar es cosas de Dios. El perdonar es cosas de Dios. El ser generosos para con Dios es cosas de Dios. Son las cosas de Dios. El ser diligentes, responsables, son las cosas de Dios. Es todo lo bueno. No lo digo yo, son las cosas que están escritas y dichas por el Señor Jesús. Buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Usted necesita trabajo? Usted clame a Dios, entregue su vida a Dios y ahora clame a Dios porque ahora pasa a ser su Padre. Pero si usted no se ha rendido a Dios, no le ha obedecido en el bautismo, Él no es su Padre. Si le bendice, es por la misericordia tan grande que tiene y porque sus hijos están orando por usted. Pero Él lo hará hasta cierto punto. Él tiene bendiciones que ninguno de nosotros le podemos dar, aunque seamos de Dios, aunque somos de Dios. Si usted ora, Dios no le oye. Escúcheme bien. Millones ahí fuera, ora. No, ellos no dicen ora, dicen rezar, aunque ahora ya están cambiando. Dios no les oye. Porque el pecado está entre ellos y Dios. Y mientras que ese pecado no esté a salvo, esa deuda no esté a salva, Él no tiene contacto con ninguno. No puede. Porque Él es Dios, es santo y no puede escuchar al pecador. Solo cuando nosotros, bíblicamente, no por tradición, bíblicamente nos convertimos a Él, damos ese paso de fe. Hoy es el día. Así es, no lo dejes para mañana. Mientras tanto, usted puede asistir a los cultos todas las semanas, los viernes, miércoles, todos los días, puede estar aquí. Pero mientras que no demos ese paso, usted no pasa a ser hecho hijo o hija de Dios. ¿Y qué de nosotros, los cristianos? Algunos de nosotros pensamos que cuando ya hemos llegado al Señor, nos hemos arrepentido, le hemos obedecido en el bautismo, somos miembros de la iglesia, hacemos cosas para el Señor, que ya todo está bien, porque hacemos esto y lo otro y aquello. No se va a hacer. No, es la actitud del corazón y nuestro comportamiento, como es. Es no solamente porque nos hayamos convertido, aún no hemos llegado a la altura del apóstol Pedro o Pablo o de alguno de ellos. No hemos llegado a su altura. Y aunque lleguemos a su altura, aún ellos dicen, aún no hemos llegado a donde deberíamos haber llegado. No lo podemos relajar y pensar que yo estoy por encima de los demás. Porque yo soy un pecador. Amén. Y el resto exactamente igual, hermanos. Que dependemos de la ayuda del Espíritu Santo para poder vivir santamente en este mundo. De lo contrario, el mundo nos arrastra con las cosas materiales y el pecado. ¿Cómo está tu vida, hermano? Si el Señor llegara en estos momentos, ya sea porque Él viene a buscarnos o porque la muerte te sorprende, y por supuesto que si eres de Él, aunque seas un cristiano carnal, vas a estar en la presencia del Señor.
porque eres propiedad de Él. Pero te diría Él, buen obrero y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Te diría eso? O a lo mejor te diría, entra, hijo. Eso es todo. Pero mucho peor es a usted, a ti, que has escuchado tanto y no haces lo que hizo esta mujer de Samaria. Con gozo creyó a Jesús. Cuando le asignó, le hizo ver que era una mujer pecadora, que había pecado mucho. Había tenido 5 hombres en su vida, en su cama. Y el que tenía ahora 6 tampoco era su marido. Y tal como era, Él la salvó. Y tal como tú estás, te salvas y tú vienes a Él. Pero si tú lo alargas y lo alargas, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 20. Dios te deja llegar un poder mentiroso para que no creas a la verdad, porque le has rechazado tanto tiempo, con nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados, no para estar mirando lo que hacen los demás. Mírate a tu corazón, hermano, hermano. Ama como quiere Dios que amemos los unos a los otros. Seguimos la paz, hermanos. Estoy hablando a los hermanos. Seguimos la paz con todos y la santidad, Hebreos 12:14, sin la cual nadie verá al Señor. Perdonar me costó mi madre tan querida mucho tiempo de andar de acá para allá, vagando en este mundo, porque no podía perdonar a mi padre. Hasta que gracias a Dios un día, sin dejar de orar por ella por años, se rindió y lo perdonó. Y llegaron a tener un cariño y amor como deberían de haber tenido toda la vida. Solo pudo disfrutarlo por un año y el Señor se lo dio. Oh, hermanos y amigos, no dejes que tú pases por lo mismo. Te arrepentirás de no decirle al Señor, perdóname y ven a mi vida. Te arrepentirás. ¿Por qué escuché tantas veces y no hice caso? ¿Por qué no confié en Cristo Jesús como mi Dios y mi Salvador? Hoy puedes hacerlo. Nadie te va a pedir que traigas 50 euros o 10 o 5 o nada. Eso ningún hermano, miembro de la iglesia, podrá decir que yo le pongo presión. Porque en Cristo Jesús somos libres. Y una vez que somos de Él, tu responsabilidad es tuya para con Dios. Si tú le mientes, no serás bendecido. Si tú eres generoso con Él, sea poco, sea mucho, Él te bendecirá. Pero no es algo que yo le exijo a nadie. Lo que sí enfatizo es que te rindas a Cristo Jesús y no dejes pasar esta salvación, que a lo mejor un día te arrepentirás si no lo haces. Oh Dios, mi Padre Santo, te ruego, Señor, por mí, por mis seres queridos y por mis hermanos que son mi familia espiritual, a los que amo. Oh Señor, ayúdales a que obedezcamos el versículo que está ahí fuera de la puerta. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Sí, estamos dentro del camino, pero aún nos tenemos que esforzar
para ser más santos. De lo contrario, nuestras alabanzas serán vanas si no buscamos la santidad. Y para ti que no has recibido a Cristo Jesús en tu vida, no lo dejes para mañana. Mañana puede ser muy tarde. Gracias, Padre Santo, por estar con nosotros.